buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta última mesa del coloquio, del simposio, la filosofía y la cuarta transformación de México. Nos acompañan Pedro Corso, Eduardo Sarmiento, José Alfredo Torres, Guillermo Hurtado y Gabriel Vargas Lozano, muy conocidos en el ámbito filosófico por su participación decidida en la defensa de la filosofía desde hace muchos años. Entonces, bueno, está pensada esta última mesa del coloquio como un conversatorio y una discusión general y abierta. La mecánica es más o menos esta. Cada participante tiene unos minutos en los que va a plantear su tesis para la discusión y después abriremos una ronda de preguntas, respuestas entre los propios participantes y, por supuesto, con el resto del público que nos sigue por la plataforma Facebook. Para no entretener más las cosas y dar tiempo a que se desarrollen como deben, voy entonces a dar la palabra primero a nuestros participantes. Pedro Corso. Adelante, Pedro. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta gentil invitación a este Congreso Internacional sobre Filosofía. Y buenas tardes, Gabriel, José Alfredo, Eduardo, Guillermo, Aureliano y los compañeros Jesús y a Meyali, que están con nosotros. Y aquí aparece también Paloma. Mucho gusto. Bueno, daré inicio. Voy a compartir pantalla. Tengo acá una pantalla que ya vimos, ya hicimos la prueba. Tengo entendido que ya se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se alcanza a leer bien? Sí. Ok, bueno. La participación de un servidor es el origen de la noción de izquierda y la cuarta transformación. Tengo un epígrafe que es del compañero Luis María Cifuentes Pérez. Dice: la filosofía siempre ha sido un ejercicio de clarificación del lenguaje desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días. Luis María Cifuentes Pérez. La idea central ¿es la cuarta transformación un proyecto político de izquierda? Para ello recurrimos a un análisis histórico, social, político, que tiene que ver con el lugar en el cual se sentaron los participantes en una reunión, en una asamblea general, y esa ubicación determinó quiénes eran de izquierda y quiénes eran de derecha. Por supuesto, como dice Adolfo Sánchez Vázquez, tenemos también otras dicotomías que serían liberales y conservadores, autoritarios y libertarios, progresistas y reaccionarios, fascistas y antifascistas, reformistas y revolucionarios. Esto tiene que ver con, ello ocurrió en una reunión que eran los estados generales, que eran convocadas por el rey en turno, en Francia, y se convocaban para analizar y buscar soluciones a situaciones graves y delicadas, como la significativa crisis financiera de Francia en aquel entonces, en 1789. Los que se sentaron a la izquierda, lo anticipo, eran los miembros del Estado Llano, el tercer estado, el Estado Llano, que era como el pueblo en general, a la izquierda del rey. A la derecha se sentaron el primer estado, que era el clero, y el segundo estado, que era la nobleza. La primera vez que se convocó a dichas asambleas generales fue en 1302, convocada por Felipe IV el Hermoso, y la última fue convocada en 1789 por Luis XVI.
Cabe destacar que en aquel entonces, en 1789, era impresionante la cifra. El tercer estado, que era, por así decir, el pueblo en general, era el 98% de la población. Y el clero y la nobleza, nada más el 2%. Cabe destacar que el clero, estamos hablando de la jerarquía católica de Francia, eran digamos, de los obispos para arriba, ¿no? Porque habían sacerdotes de pueblitos y todo eso que pues no disfrutaban de esos beneficios del clero, ¿no? Y la nobleza, también estaríamos hablando de la alta nobleza, ¿no? Según Eric Hobsbawm, el origen de los tres estados data de la Alta Edad Media, en lo que se llamaba la sociedad de los tres órdenes, en la creencia de considerar que en la tierra todo ocurría a lo que había determinado Dios en la creación del mundo. Y de ahí viene la idea de los oratores, los bellatores y los laboratores. Y de ahí nace, pues, esa idea que determinó la cuestión de cómo se ubicaban las personas en la corte, ¿no? El tercer estado, que es el que nos ocupa, que es quien se sentó a la izquierda, estaba integrado por campesinos, un amplio sector de la población francesa era rural, era campesina, los burgueses, que eran artesanos, comerciantes o mercaderes, la plebe urbana y los mendigos. También había un grupo muy especial que se incorporó a este proyecto de la Revolución Francesa, que eran los jacobinos. Era un grupo de diputados, un grupo plural, estaba integrado por muchos miembros, eran diputados de provincia, de las ciudades, miembros del clero, algunos, que se reunían para debatir y reflexionar en torno a los temas a tratar en la Asamblea Nacional. Según el decreto real de 1788, o sea, un año antes, el tercer estado estaba conformado por 12 eclesiásticos, 12 nobles, 18 magistrados de ciudades, 200 miembros de condados, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo volcado en el tercer estado, mayoritariamente. Hay un dato que es el de los famosos cuadernos de quejas. Desde el siglo XIV, en Francia, se acostumbraban llevar unos cuadernos de quejas, que eran unos registros de todas las quejas, peticiones, deseos, demandas e inconformidades dirigidas al rey. Con base a ellas se elaboraban las órdenes del día de las asambleas de las jurisdicciones, parroquias, villas y ciudades, provincias y de los estados y también de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que es gracias a estos cuadernos de quejas que se tiene el dato exacto de cuáles eran las peticiones de los tres estados, tanto el primer estado, clero, segundo estado, nobleza, y tercer estado, el pueblo llano. La crisis aguda que vivió Francia en esa época provocó que el rey ordenó que se recopilaran las quejas y las demandas de todos los miembros del reino, con la finalidad de integrar unas propuestas de reforma que serían abordadas en la Asamblea Nacional. Las demandas del clero, o sea, el primer estado, se podían centrar en dos: que el tradicional orden de privilegios para ellos no cambiara, y para ello pedían la protección del rey. Que se realizaran, sí, reformas administrativas y judiciales, que en el fondo no cambiaban nada, es decir, proponían un gatopardismo, cambiar todo para que nada cambie. Las peticiones de la nobleza del segundo estado, ellos decían que había que hacer algunas concesiones en el aspecto fiscal, que sus privilegios sociales no fueran tocados, que se limitaran las funciones a facultades del rey, y de la misma manera que se restringieran los privilegios de los ministros del Poder Judicial.
Las demandas del pueblo llano, o sea, el tercer estado, eran un poco más amplias: detener a como diera lugar los abusos de los señores feudales, alto a los impuestos. Habían dos muy agresivos: era el diezmo, la 10ª parte de los productos para el clero, para la jerarquía de la Iglesia Católica, y las famosas quintas, que eran reclutas forzados para el ejército real. Se exigía libertad de palabra, de reunión y de comercio. Se apremiaba a que desaparecieran los privilegios del clero y de la nobleza que no pagaban impuestos. La burguesía exigía ser el sector social y económico más representativo. Las mujeres reclamaron tener educación, derechos al igual que los hombres, derecho a ejercer una profesión u oficio y protección para los trabajos femeninos, costureras, bordadoras y demás. Se demandó que en los estados generales existiera una sola asamblea y que la votación no fuera de un voto por estado, sino que fuera por cabeza, por persona. Es decir, a como estaban las cosas, el clero y la nobleza tenían 2 votos y ya ganaron, no importaba el voto del tercer estado. Se exigía una constitución política para Francia. Con base a esto, podemos decir que estamos ante las características de la izquierda original, en su sentido original. Es decir, son estos los atributos primordiales con los cuales se distingue de forma clara la postura política de aquellos que se ubicaron a la izquierda en dicha asamblea. Esto provocó que 2 años después, en 1891, se promulgó la Constitución francesa, que aglutinaba una considerable cantidad de cambios radicales: abolición de las instituciones que hieren la libertad y la igualdad de los derechos, derogación de la nobleza, el culto a los próceres, las distinciones hereditarias, las distinciones de órdenes y del régimen feudal, etc. Según nuestro amigo aquí presente, Guillermo Hurtado, el término izquierda sucede algo semejante a lo que sucede con el término transformación, a saber, cito, que es como una pelota que brinca de un lado a otro. Para entenderla hay que correr tras ella. No se trata, continúa Hurtado, entonces, solo de entender el concepto de izquierda, sino de intervenir en su definición. Digámoslo así, finaliza Hurtado: hacer filosofía de la transformación o de la izquierda es participar de ella. Adolfo Sánchez Vázquez asegura que es muy importante en nuestros días la tarea de esclarecer y justificar la distinción política derecha-izquierda que nos ocupa para hacer frente a la operación ideológica que entraña el fin de dicha distinción. Esto es muy relacionado con el epígrafe. La noción de izquierda en el universo de las posiciones políticas fue, en aquel entonces, el producto de una acción revolucionaria, de un cambio violento, social, político, económico, cultural, de una modificación sustantiva. Aquí valdría la pena, y me llevó a un poco a releer algunas cosas que plantea Aristóteles en la política, en la parte que habla de las causas principales de los cambios de régimen. Dice, pero ¿por qué causa y cuántas y de qué clase cambian los regímenes? ¿Cuáles son los tipos de destrucción de cada régimen y de qué regímenes se pasa principalmente a cuáles? Este es una invitación a que volteemos los ojos a Aristóteles en ese sentido. Tiene que ver con lo siguiente, lo que se denomina cambio de régimen. En México, después del 2018, cuando AMLO gana la presidencia, se hace una constante referencia a que de lo que se trata es de un cambio de régimen. Es decir, un nuevo régimen a la manera francesa en contra del antiguo régimen. Una mudanza o transformación de México que transite a un sistema político más igualitario, con más justicia social, en donde se apoye a los que menos tienen.
De acuerdo con Bobbio, una de las definiciones de izquierda más común es ponerse de parte de los más débiles. Así que si la cuarta transformación en el discurso y en los hechos se está poniendo a favor de los más débiles, entonces es un proyecto de izquierda. Lo que demandaba el tercer estado, el empobrecimiento galopante, en el caso de nosotros, hay una analogía. El actual proyecto de nación, la cuarta transformación, busca detener a como de lugar el empobrecimiento galopante de los amplios sectores de la población, alto a la devolución de impuestos a una considerable cantidad de empresas aliadas del antiguo régimen, garantizar la libertad de expresión, de reunión, defender la igualdad civil, luchar para que desaparezcan los privilegios de algunos segmentos de la sociedad. Se perfila definitivamente una economía mixta, convivencia clara entre el sector público y el sector privado. Si bien es cierto, faltan cosas en relación al tema de las mujeres, sin embargo, hay y se sigue avanzando a que se tengan los mismos derechos que los hombres. Faltan cosas por hacer, pero bueno. El voto estamental no existe, aquí es por cabeza, no es por fracción parlamentaria. Una constitución política que se ha estado reformando, ha recibido muchas reformas. Por lo tanto, es un enfoque de izquierda, en tanto que se dirigen a mejorar la igualdad social de las clases más desprotegidas. Adolfo Sánchez Vázquez insiste en que ser de izquierda sigue significando tener un contenido concreto, efectivo, dirigiéndonos a ciertos valores: dignidad humana, igualdad, libertad, democracia, solidaridad, defensa de la soberanía, podría haber dicho, derechos humanos, y la proclamación retórica en contra de la proclamación retórica de la derecha. Algo que se ha mencionado por la introducción que ustedes brillantemente hicieron, este gobierno es un gobierno que tiene una legitimidad muy grande, basada en más de 30 millones de votos, ¿no? Votaron por un cambio, para que la situación no siguiera como hasta ese entonces. Votaron por una esperanza, que las cosas cambiaran, por un cambio de régimen. Consciente o inconscientemente votaron por un proyecto político de izquierda, tal como lo caracteriza Bobbio y como lo caracteriza Sánchez Vázquez. Merin señala que a Marx le interesó muchísimo el asunto de la Revolución Francesa y lo estudió bastante. Michel Lowy también coincide con ello y hablan de que la burguesía en ese momento era un triunfo de un nuevo sistema social en contra de otro muy, muy desigual, que era el feudalismo, ¿no? Será en otro momento en donde hablaré de cuál es la influencia de Montesquieu, Rousseau, Diderot y Voltaire en la Revolución Francesa, y de esta en los movimientos de independencia de América y de manera específica en México. Así como el correspondiente análisis que permita rastrear no solo el origen de la noción de izquierda, sino su evolución. ¿Qué pasó después de 1789? Ya sabemos en parte que aparece Robespierre, aparece una época de terror muy violenta, ¿no? Entonces, compañeros, eso es todo. Muchísimas gracias. En la presentación que ya le envié a los organizadores, aparece la bibliografía que ha sido consultada y la presentación está disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias y es todo. Bien, muchas gracias, Pedro. Te ajustaste al tiempo de manera magistral. Bueno, como dijimos, vamos ahora a retomar el desorden que teníamos desde el principio. Pues le damos la palabra a Guillermo Hurtado. Muchas gracias, Aureliano. Queridos compañeros, qué gusto verlos a todos aquí en este coloquio sobre la filosofía y la 4T. Cuando tuvimos el Congreso en Aguascalientes en 2018, el Observatorio Filosófico de México organizó un primer coloquio
sobre el tema. Pensemos que, bueno, el tiempo pasa muy rápido ahora, ¿no? O sea, ya 2018 nos parece muy lejano, pero creo que esta iniciativa del observatorio de organizar en el Congreso de Aguascalientes este primer acercamiento a la cuarta transformación desde la filosofía, pues yo creo que es un evento histórico en algún sentido, ¿no? Porque me parece que es un momento en el que la filosofía en México toma el presente, ¿no? Como un objeto de estudio. Hace un rato, en la mañana, hablando con los colegas de las primeras mesas, yo decía que lo que hemos estado haciendo aquí es filosofía de la historia de México, pero ¿de qué? Filosofía del presente, ¿no? La filosofía del presente es una actividad que tiene enormes retos y que es indispensable. Porque lo que estamos haciendo es definiendo sobre la marcha qué entendemos por la cuarta transformación de México, pero esto es algo importante. Quisiera retomar la metáfora que recordó Pedro Corso, que los filósofos, al hacer filosofía de la cuarta transformación, estamos participando dentro de la cuarta transformación, ¿no? En la sesión de la mañana se mostró cómo había varias coincidencias entre el pensamiento de Antonio Caso acerca de la relación entre moral y política y las de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces se planteaba la pregunta, bueno, pero ¿por qué López Obrador no ha citado a Antonio Caso? Bueno, no nos importa por qué no lo ha citado. Creo que lo relevante en este caso es que dentro de la comunidad filosófica nosotros lo citemos, nosotros seamos los que hagamos la relación entre Antonio Caso y el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque, y esto es parte de lo que yo quiero decir, me parece que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento es que López Obrador se está viendo como el único actor, como el único sujeto de la transformación de México, ¿no? Cuando se pregunta quiénes son los intelectuales de la cuarta transformación de México, siempre hay dificultades al responderlo, porque a veces parece que lo que se está buscando es quiénes son los intelectuales que López Obrador designa como los intelectuales de la cuarta transformación de México, cuando no, eso no debe ser así. Cualquiera que reflexione sobre la cuarta transformación será un intelectual de la cuarta transformación. Entonces, a mí me parece que lo que estamos haciendo aquí, en este coloquio, es trabajar desde el campo intelectual en la cuarta transformación de México, lo que no significa de ninguna manera que no podamos por eso, por ejemplo, ser muy críticos de la cuarta transformación. Tanto en el primer libro que sacamos para recoger los trabajos de esa ocasión del Congreso de 2018, que se llama La filosofía y la cuarta transformación de México, que fue editado por el doctor Gabriel Vargas, el doctor José Alfredo Torres y por un servidor, como en el segundo que sacamos, José Alfredo Torres y yo, que fue de alguna manera resultado de un seminario que yo impartí en el posgrado de filosofía de la UNAM. Ahí pues hemos recogido trabajos de varios miembros de la comunidad que han pensado acerca de la cuarta transformación de México de diversas maneras, ¿no? Algunos más cercanos, algunos más lejanos, pero siempre yo pienso que la tónica de estos trabajos ha sido la de acercarse, ¿no? Al movimiento con una actitud que no solo sea meramente crítica, sino también propositiva. Y eso distingue, yo creo, estos trabajos de una enorme cantidad de trabajos que aparecen, sobre todo en los medios, ¿no? y en editoriales comerciales, que básicamente son un rechazo absoluto al fenómeno de la cuarta transformación. Un rechazo que podríamos calificar como simplemente reaccionario, ¿no? Es decir, el rechazo de una gran parte de la intelectualidad mexicana al proceso de transformación, que consiste, como ya lo señaló Pedro Corso, en el cambio de régimen. Un cambio de régimen anunciado con todo detalle, con toda claridad por
tanto por el presidente actual como por los líderes y los integrantes del movimiento Morena. De eso se trataba, siempre se trató de eso, de un cambio de régimen. La diferencia entre este cambio de régimen y el de la Revolución Mexicana de hace un siglo es que este es un cambio que se efectúa al modo de la transformación, ¿no? Entonces, es un concepto diferente, es un concepto nuevo, ¿no? Podríamos decir que en los últimos 100 años en México hemos tenido 3 conceptos clave de la filosofía política mexicana. Uno es el de revolución, otro es el de transición y otro es el de transformación. Lo que tuvimos a finales del siglo XX fue una transición que lo que buscaba era generar las estructuras para que hubiera una alternancia política en el país. Lo que tenemos ahora es una transformación, es un cambio de régimen, es algo muy diferente. Por eso, muchos de los oponentes a la transformación actual, al cambio de régimen, han afirmado que lo que ellos esperaban, lo que ellos hubieran querido, es que Morena hubiera sido una alternancia más, es decir, un cambio de poder, ¿no?, del partido, de un partido a otro, pero siguiendo las mismas reglas. No se trata de eso, por supuesto, y eso lo sabemos muy bien. Me parece que la cuarta transformación puede definirse por 5 elementos fundamentales, ¿no? 5 elementos negativos. El primero es un rechazo a la política económica neoliberal. El segundo, a la llamada partidocracia. El tercero, a la violencia en la que estaba sumida México. El cuarto, a la desigualdad también económica. Y el quinto, a la forma de vivir la política, a la manera de hacer política, a los ideales que inspiran la política, que tienen que ser distintos. Ahora, yo creo que en este momento, y esto es algo que yo trato de sostener en el capítulo que publiqué en este libro y que también he tratado de defender en otros artículos de periódico que tengo en mi columna de La Razón, es muy importante hacer una distinción entre López Obradorismo y cuarta transformación, ¿no? López Obradorismo y cuarto transformacionismo, ¿no? Déjenme hacer una analogía con la Revolución Mexicana. Al principio de la Revolución Mexicana había zapatistas, había villistas, había carrancistas, había obregonistas. Entonces, había defensores de la revolución, sí, claro, no todos eran revolucionarios, ¿no? Pero había distinciones, había diferencias, ¿no? Solo hasta muchos años después podemos encontrar las coincidencias y construir ex post facto, ¿no?, lo que podría llamarse una ideología revolucionaria, ¿no? Por supuesto, desde el principio se sabía que había algunas coincidencias. Por ejemplo, una de ellas era acabar con el régimen de Don Porfirio y otra derrocar a Victoriano Huerta. Pero más allá de esas, había diferencias significativas. Me parece que en este momento del desarrollo histórico de la cuarta transformación estamos en un proceso parecido. La diferencia es que el López Obradorismo, es decir, la versión de la cuarta transformación defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la visión hegemónica, pero no significa necesariamente que sea la única versión de la cuarta transformación, ¿no? El poder acumulado por el presidente López Obrador es impresionante. Nadie ha tenido ese poder por muchas razones. Una de ellas es su capacidad extraordinaria, única en la historia, ¿no?, de este país, de llenar el discurso y el espacio político. Lo llena por completo el presidente, ¿no? Y eso, me parece, ha tenido un problema en el desarrollo ideológico de la cuarta transformación. Que el presidente es, a la vista de la mayoría de las personas, el ideólogo único de la cuarta transformación, el historiador único de la cuarta transformación, el filósofo único de la cuarta transformación. No deja espacio a otros de sus colaboradores, otras de las gentes cercanas a él, ya no digamos grupos independientes, como podríamos ser los filósofos, ¿no?, que tendríamos interés en reflexionar sobre eso, pero no lo deja espacio. Ahora, eso nos debe preocupar, como ya dije, no nos debe preocupar. Nosotros tenemos que ir construyendo
diversas versiones de la ideología de la Cuarta Transformación. Y ese, me parece, es el momento en el que nos encontramos de una manera muy especial. ¿Por qué? Y ya con esto acabo, me voy a referir a la elección intermedia que tuvimos hace unos meses. La elección intermedia tuvo algunos resultados negativos para el régimen actual, ¿no? Y sobre todo lo que vimos es que un grupo importante de la clase media o pequeña burguesía urbana, ¿no?, de la Ciudad de México ha abandonado el proyecto de la 4T por su insatisfacción ¿con qué? Con el López Obradorismo, con la manera en la que el presidente López Obrador está llevando a cabo la Cuarta Transformación. Creo que es momento de renovar la Cuarta Transformación con miras a la próxima elección, en donde ya Andrés Manuel López Obrador no va a ser candidato. Pero eso no significa que no podamos entonces ir pensando, ir trabajando, cómo replantear el proyecto de la Cuarta Transformación. Y a mí lo que me parece es que tenemos que empezar a pensar en una manera distinta de hacer la política de la 4T. La política de la 4T hasta el momento me parece ha sido excesivamente personalista, ha estado demasiado dominada por la figura del presidente, ha sido una política vertical. Es el presidente, el individuo, el hombre extraordinario si se quiere, pero no por eso menos individuo, el que parecería que está cambiando, ¿no?, el país, pero es el país el que se está dejando o se está resistiendo al cambio. Es momento, creo yo, de que la política de la Cuarta Transformación, en vez de venir de arriba para abajo, vaya de abajo hacia arriba. Es decir, que las fuerzas políticas del país, sobre todo las fuerzas populares, se organicen para que le den un nuevo cauce y una nueva dirección a la Cuarta Transformación. Porque de esa manera sería la única forma, creo yo, en la que se podría cumplir con una de las promesas de la Cuarta Transformación, que fue acabar con el viejo modo de hacer política democrática, ¿no? Es decir, una política que va de arriba hacia abajo en vez de hacia abajo hacia arriba. A mí la diferencia entre izquierda y derecha cada vez me resulta más difícil de aceptar. Creo que lo importante en este momento es la división entre política que se hace desde arriba, desde las élites, y política que se hace desde abajo, desde las clases populares. Yo quisiera pensar en una política de la 4T que se haga de abajo para arriba, que se haga de la organización popular hacia arriba. Y ese yo creo que es el gran reto que tiene en este momento la 4T. De otra manera, el peligro muy grande que podemos ver es que se vuelva a convertir en otra versión del PRI, en otra visión de una política, de una democracia jerárquica, dominada por un partido en el que el control del Estado siga siendo mayoritario y no deje espacio para las fuerzas constructivas y creativas de la sociedad que busquen en verdad lograr ese cambio profundo, porque de eso se trata la Cuarta Transformación, por lo menos en el ideal en el que todos queremos participar. Un cambio que no solamente es de formas, sino de fondo. Un cambio que, como dice el presidente López Obrador, es una nueva manera de pensar que tiene que ir con una nueva manera de vivir. Esta manera de escribir la transformación, una nueva manera de pensar, una revolución del pensamiento, una revolución de las formas de vida, está expresada en términos que son profundamente filosóficos. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser humano. Y ahí yo creo es donde la filosofía mexicana tiene una responsabilidad enorme para poder contribuir en este proceso, no desde un punto de vista, digamos, del viejo liderazgo intelectual que está dictando los caminos, sino participando dentro de la sociedad misma, ¿no?, para colaborar con lo que ella puede hacer, para que en verdad podamos cumplir ese sueño de la Cuarta Transformación, un sueño que me parece todavía nos queda lejano. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Seguimos, como les dije, en el orden que los veo. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias y saludo a mis colegas, a mis compañeros, a Aureliano, al staff que nos está apoyando y un saludo a la gente también que nos está escuchando. Y pues bueno, la reflexión o la idea que yo voy a poner en la mesa no es una tesis contundente, más bien es una
una idea que he venido trabajando a propósito de la elección. También me pregunté en su momento si estábamos hablando en el 2018 de una reforma o de una transformación, cosa que la palabra transformación me sigue haciendo mucho ruido. Y empecé a buscar por dónde tratar de responder si se podría hablar de una transformación en un sentido radical, en un sentido profundo, o estábamos hablando de un cambio en las sillas del poder, pero con humores diferentes, pero que no se podría, que correspondería más bien a una reforma. La pregunta que yo me hacía y me he seguido haciendo, incluso la trabajo un poco en el ensayo, es qué tipo de democracia tenemos bajo un gobierno que se pone un mote de cuarta transformación. ¿Qué características tiene esta democracia? Y he por lo menos detectado tres ámbitos complejos, porque no es fácil hablar de la democracia, no solo por su historicidad, sino por todas las dimensiones que se van desvelando en el actuar mismo. Y yo parto de más bien concluyo que hay una crisis muy fuerte de la democracia, entendiendo que hay una reducción al concepto mismo. Es decir, hablamos de democracia actualmente solamente en una forma política. Es esta forma política la que creo es la que ha dominado y ha imperado en los últimos años, en las últimas décadas, por lo menos en Occidente, y creo que es esta forma política de la democracia la que, a mi modo de entender, pues se encuentra agotada, o por no decir, sí, en una profunda crisis. ¿Desde dónde se puede ver una crisis de una democracia de este estilo? Por principio estamos hablando de una democracia de raíz liberal, una democracia que también es capitalista, es decir, no hay que perder de vista esta relación que se establece entre el régimen y el sistema económico. Por otro lado, hablamos de otros ámbitos, otros aspectos que la van caracterizando, como puede ser el concepto de democracia representativa. Y creo que es aquí donde buena parte de las discusiones se van apuntando. Domina la idea de que la democracia es solamente el voto, domina la idea de que la democracia es que la ciudadanía se organice y salga a votar. Es decir, domina el procedimiento sobre una forma más sustancial de la democracia. Hay complejidades aquí, nada más las estoy señalando porque no las puedo abordar por cuestión de tiempo. Me podría llevar 2 ponencias hablando solamente del problema de la representatividad que implica. Pero digamos a grandes rasgos que hay como una especie de patología de la representación, es decir, la ciudadanía también está disociada de estos partidos y de estos mecanismos de representación, y eso es por un lado. Y por otro lado, sí podemos entender que la democracia como forma política la podemos ir traduciendo más a una lucha de élites. Podemos pensar, no sé, pienso rápidamente en Pareto, su teoría de las élites. Ni siquiera podríamos, para mí, ni siquiera se podría hablar de una transformación del régimen, en tanto que hay que observar no solamente una cabeza, sino hay que observar el árbol genealógico de los grupos que llegan. Entonces hablamos, a mi modo de entender, hablamos más de élites que están luchando entre sí que realmente de movimientos ciudadanos. Cierto que me van a poder decir con justa razón que el actual presidente llega por un movimiento organizado, con bases, y es cierto, y creo que eso fue algo importante. Sin embargo, para no caer en esto que señala bien Guillermo, de personalizar el orden político o la democracia, lo que yo trato de ver es esos grupos que quedan ahí parados, quiénes están llegando, quiénes siguen y qué lógica continúan. Y entonces aquí es donde yo veo que hay una crisis muy fuerte. Entonces, este es un ámbito, el primero, el de la crisis de la representatividad, que implica la elección, el voto y la reducción de la democracia misma a un procedimiento, el famoso haya sido como haya sido, una regulación del procedimiento sumamente rigurosa que deja al ciudadano y a la ciudadanía y a grupos al margen de las decisiones fundamentales.
Esto me hace pensar también que habría otro ámbito que habría que considerar, que sería el de las agendas sociales, el de los grupos. Habría que ver hacia otros lados el estado de salud de los sindicatos, que han sido pulverizados por las políticas laborales, por las políticas laborales neoliberales. Hay que tomar en cuenta a la clase trabajadora real y concreta, a la que en la época de COVID nunca pudo ni siquiera acceder a un mecanismo de seguridad social, ¿no? Hay que ver esos sectores, hay que voltear a ver también otros sectores, por ejemplo, pueblos originarios que se oponen a estos proyectos de desarrollo. Ciertamente podemos poner aquí una gran contradicción que se ve o una tensión que se encuentra. Por un lado, los proyectos de desarrollo indígena que lleva a cabo el INPI, pues un gran ejemplo lo estamos viendo en el trabajo que están haciendo con los pueblos yaquis. Pero también por otro lado, ahí mismo en los pueblos yaquis hay grupos opositores a estos proyectos de desarrollo. Entonces, hay aciertos en algunas materias y hay desatinos en otras materias. En todo caso, el resultado tiene que tomarse desde estos grupos y estos sectores que han sido históricamente marginados y que están fuera del ámbito partidista y que están fuera del ámbito procedimental. Otras agendas más que podemos ver bloqueadas es la agenda de las mujeres, la criminalización de los grupos de mujeres que han protestado con bastante legitimidad y una proyección y una política de criminalización permanente de mujeres, defensores ambientales, una política súper feroz, antihumana de tratamiento de los migrantes. Entonces, estos sectores son los que yo pienso que están bloqueados de la democracia como forma política. Y ahí es donde también tendríamos que poner atención. Finalmente, otras orientaciones u otras cuestiones que podríamos pensar sería la orientación misma de la democracia en la actualidad. Por ejemplo, el tema de la laicidad, la presencia de los grupos religiosos, las modificaciones a los planes de estudios en los libros de texto, las constantes referencias y relaciones con grupos eclesiásticos en los imaginarios, ¿no? La presencia de los grupos religiosos aliados con partidos políticos. Esto, por ejemplo, también es algo que nos deja ver la patología o la crisis de la democracia en la actualidad y que es vigente. Otro aspecto que bien señalan es la dicotomía derecha-izquierda, que también a raíz de la crisis de los partidos, aquí recuerdo a Enrique Semo hace unos años diciendo pues que si realmente un partido se quería declarar partido, sin echar mano de Lenin, lo comento así como charla, pues tiene que echar raíz en la ciudadanía, por lo menos. Y lo que vemos es que los partidos pierden su identidad, cuestión que ya el mismo Sánchez Vázquez analiza en su derecha e izquierda. Los partidos se prestan agendas, los partidos se prestan discursos y el orden político, por consiguiente, se va pues haciendo mucho más agudo. Y otras orientaciones que podemos pensar también es a través de estas ideologías, este control de los medios de comunicación, de un solo discurso, de un personalismo. Es decir, lo que uno se pregunta realmente es si esta es la única forma de democracia que puede haber en México. Y creo que no. Y creo que desde la filosofía misma hemos encontrado múltiples propuestas. Por ejemplo, pensemos en dos diversas, la de la postura comunitarista de Luis Villoro, apostando por un Estado más abierto, más plural, frente a esta contradicción de la ideología individualista, por ejemplo. Pensemos en Sánchez Vázquez y sus tesis sobre la democracia y el socialismo, que ahorita diré algo de ello. Es decir, tenemos mucha respuesta desde la filosofía en México para responder a esta crisis de la democracia. Ahora, no es la crisis de un proceso lo que estoy discutiendo, es el fondo de esto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del triunfo de un presidente que llega por el movimiento social, como fue Andrés Manuel, también había que preguntarse por lo que viene. Y creo que aquí aplicaríamos una máxima del príncipe de los discursos de Maquiavelo. El buen príncipe no es el que gobierna y tiene el control del Estado. El buen príncipe es el que gobierna de tal manera que sin él las cosas puedan funcionar. Esa es la gran virtud, si lo queremos ver en un sentido republicano, dejar las cosas que funcionen sin la persona. Y aquí el balance que hacemos es que hay una
dependencia cada vez más fuerte hacia los partidos políticos y de los grupos internos, de esas cúpulas que se han aglutinado en torno al presidente y son los que van a continuar con sus proyectos particulares. Ya lo vivimos en la ciudad alguna vez, ahí tendremos un ejemplo que analizar. Finalmente, creo también que para ampliar este canon no es suficiente solamente un triunfo electoral, sino que, como bien dice Sánchez Vázquez, se necesita de una praxis real, es decir, la participación se desdobla en dos sentidos. La participación se puede desdoblar hacia la adhesión a los grupos partidistas históricamente con los grupos de poder, con las alianzas, con los grandes consorcios económicos, que son los que originan buena parte de la problemática de este país. Y por otro lado, la participación tiene que empezar a darse desde una conciencia del reconocimiento de los fines liberadores que se buscan. Es decir, se requiere salirse de esta órbita. Para hablar de la democracia hay que salirse de esa órbita partidista que está en crisis, ¿no? En muchos sentidos. Y si realmente apostamos por la radicalización de la democracia, tendremos que apostar por un proyecto de emancipación, pero que empiece a contemplar el aspecto humano, que empiece a contemplar todos los aspectos, no solo la forma política. Por ejemplo, pienso en la educación, liberar a la educación de estos lastres históricos que tenemos de 30 años de educación neoliberal, y ahí vienen otras reformas con tintes neoliberales muy fuertes que estaremos analizando después. Es decir, la educación, los imaginarios, la cultura en general, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde está la participación real, efectiva, ciudadana en una diversidad de posturas? ¿Dónde está la cultura de la asamblea, la cultura del debate, la cultura de inclusión a los sectores históricamente marginados, a los sectores académicos que también no comulgan con un gobierno, pero sí quieren participar de un sistema político? ¿Por qué cerrar los ámbitos, ¿no? Es decir, la democracia no se puede, como dice Sánchez Vázquez, detener en las fronteras de la propiedad privada, esto es lo que él decía, y de la desigualdad de la sociedad de clases. Y podemos decir lo mismo, la democracia no se puede detener en el Palacio Nacional. Tenemos que recuperar los conceptos radicales de la democracia, como el de democratización, la participación, pero la participación con vistas a otros fines, y no solamente con los fines que vienen dados desde ciertos grupos, ciertas élites, que a nombre del progreso siguen imponiendo políticas económicas muy salvajes, aunque con otro tipo de discurso. O sea, discurso y praxis no hay que tampoco revolverlos. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa también es la praxis. Y otra cosa es lo que viene. Yo insistiré mucho en esta parte. ¿Qué es lo que viene? Y ya lo estamos viendo. ¿Quiénes están lamiendo los bigotes en la próxima elección? Ya lo sabemos de antemano. No tenemos que discutir mucho de eso. Y eso uno se pregunta, ¿esto es una transformación de fondo o fue un juego político? ¿Fue una destreza social, si lo podemos llamar así? Pero en realidad no se ha democratizado la vida pública, la vida educativa, no se ha democratizado ni radicalizado la palabra participación política. Entonces, creo yo, para terminar, mi balance sobre el concepto a partir del concepto de democracia, con estos referentes que luego podremos discutir, es que el concepto de transformación no es muy favorable, es muy monolítico a mi modo de entender y con respeto a mis colegas que también tienen una posición, y creo que falta todavía sentar muchas bases, con ciertos aciertos que hay, desde luego, pero hay que asentar muchas bases. Y la base número 1 es voltear a ver a los históricamente marginados. Creo yo que ese es un proyecto de transformación. Abogar y mirar y escuchar desde otras narrativas a esos lugares que hoy día están fuera de esta forma política llamada democracia bajo la 4T. Con esto le pongo pausa a mi participación. Bien, muchas gracias, Eduardo. Todas han estado muy interesantes. Estaba a punto de darle la palabra a José Alfredo, pero se escondió. Ahí está.
Adelante, José Alfredo. Muchas gracias, sí me han parecido muy interesantes las pláticas de mis compañeros. Y yo siempre he tenido una preocupación por la cuestión de las políticas educativas del Estado mexicano. El Estado se ha convertido desde hace mucho tiempo en el Estado educador, en el Estado que tiene monopolio de la educación y dicta las líneas principales de lo que debe ser la construcción de una ciudadanía con sus facetas históricas, culturales y de las tradiciones que se le quieren inculcar a las nuevas generaciones de acuerdo con un aparato político dirigido desde el Estado que tiene particularmente un acento especial en la Constitución de 1917. Ahí aparece un humanismo que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la reivindicación, con la atención a las necesidades de las grandes mayorías. Por ejemplo, las grandes mayorías que participaron en el derribamiento, el derrocamiento del régimen porfirista. Entonces, a esas mayorías se les tenía que repartir la tierra, a esas mayorías se les tenía que dar educación, proporcionar trabajo y una vida más digna que permitiera al mismo tiempo entrar en una etapa de progreso que tenía el sello de una transformación capitalista. Este es el modelo que se eligió. No se eligió un modelo socialista, a pesar de que hubo una etapa en que se habló de un régimen socialista entre 1934 y 1940. Ahí la educación siguió el derrotero de atender las pautas estatales que generaran una educación cívica tendiente, inclinada hacia el socialismo a la mexicana, con ciertas bases filosóficas como el materialismo histórico. La idea de que la revolución pudo haberse terminado en 1938, después de la expropiación petrolera, no es tan descabellada. Y dentro de esta terminación o de esta finitud de la revolución hasta 1938, pues está también una parte que es fundamental en toda sociedad. Cómo educar a los ciudadanos dentro de una presentación del progreso, ya sea socialista o capitalista. Y me parece a mí que después de la educación socialista dentro del régimen de Lázaro Cárdenas, pues ya se vivió de ahí en adelante una tarea educativa que tuvo que ver con pautas empresariales. Una individualización, una tendencia hacia el individualismo que creo yo que puede ser todavía un lastre que se recoge en la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la visión de la Cuarta Transformación en términos de un nacionalismo que parece revivir al estilo de lo que se vivió en el Estado desarrollista? En este punto, me parece que la educación fue arrebatada de manos del Estado como un aparato ideológico nacionalista. Aparentemente nosotros estamos en una etapa en que vivimos la nueva educación. Una nueva educación para la 4T. Pero me parece que hay una confusión, una especie de desorientación. Porque ¿qué se está entendiendo por educación para la 4T? Como una educación ciudadana que sostenga esta transformación o a esta etapa de la historia de México. Como lo entendía, por ejemplo, Lázaro Cárdenas con una educación socialista y esta adoctrinación que las masas debían recibir
para cumplir con el dictum de esta etapa de la Revolución Mexicana y socialista. Pero ahora, nosotros sabemos que hemos tenido a lo largo de la etapa neoliberal una educación tecnócrata. Esta educación tecnócrata exalta el individualismo, exalta la competencia y conceptos como educación de calidad. Entonces, ¿qué quiere decir en la Cuarta Transformación que hay una educación diferente? Se ha desprendido la Cuarta Transformación de este bagaje conceptual del neoliberalismo educativo. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero parece insistir, o parece insistirse en que hay una ruptura y que estamos viviendo una nueva etapa. Eso es en apariencia, porque tenemos instancias burocráticas que funcionan de manera semejante o de manera idéntica que en el pasado administraron la educación. Por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues ha sido sustituido por otra instancia burocrática llamada Mejoredu. La Secretaría de Educación Pública sigue acaparando, sigue centralizando los criterios de promoción y selección de los docentes para el nivel básico, para el nivel medio superior y para el nivel preescolar. Esa centralización exige que haya una formación de parte de los prospectos a profesores que van a ingresar al servicio público como requisitos idénticos a los que se pedían dentro del neoliberalismo educativo. Ahora, yo creo que cuando hablamos de una educación tecnócrata, es importante distinguir entre lo que sería una educación para el uso y la formación dentro de la tecnología, la ciencia, en profesiones que sí implican un trabajo puntual, un trabajo preciso, como son las profesiones científicas. O sea, un médico tiene que tener bastante habilidad para no equivocarse en sus diagnósticos y para no equivocarse en la manera en que está interpretando la enfermedad. Ahí debe ser un médico que se apoye en la biología, que se apoye en la fisiología, y no tenemos ningún reparo en aceptar, en defender que debe ser educado de una manera precisa, hasta automatizada, en un campo que es necesario que se atienda, no con una interpretación vaga, sino con una interpretación precisa del fenómeno. En este caso, el fenómeno de la medicina y las enfermedades. Pero se ha abandonado el campo de las humanidades y particularmente hemos sostenido todo el tiempo que la filosofía está siendo todavía eliminada. La pregunta entonces sería, ¿cuál es la interpretación de la educación en la Cuarta Transformación? Incluso se ha llegado a sostener que la educación debe incorporar una formación moral, debe atender la moral y debe atender la ética. Pero tampoco se tiene un norte de cómo alcanzar esa propuesta. Nosotros hemos seguido de cerca esta iniciativa de publicar la cartilla moral de Alfonso Reyes y la guía ética. Pero efectivamente, como decía Cuellar en la mañana, esto parece haberse olvidado. ¿Por qué se ha estado olvidando mencionar cuál ha sido la perspectiva y el avance en estas iniciativas para la educación moral de la población?
Incluso hemos nosotros trabajado el hecho de que la filosofía esté en el artículo 3º constitucional, con la esperanza de que se introduzca en las escuelas la filosofía y la educación moral, pero desde un punto de vista laico y filosófico. No hemos tenido gran aceptación, han hecho oídos sordos, y yo pienso que no van a tener oídos para nuestra propuesta. Yo creo que no van a incluir ni la filosofía para niños, ni una asignatura de ética en el nivel básico o explícitamente en el nivel de la secundaria, aunque ya está en el nivel medio superior, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la cuarta transformación en un medio capitalista, en un medio pauperizado, en un medio institucional educativo que trabaja la educación como si fuera una gerencia de una empresa? ¿Por qué no se está trabajando en la cuarta transformación para que la educación pueda salir adelante con esas promesas que la misma cuarta transformación nos está proponiendo, como son la atención a las mayorías, la atención a una democracia, la erradicación de la violencia? Creo que López Obrador no tiene una idea acerca de una brújula en la política educativa de la cuarta transformación, ni tampoco creo que otros sectores la tenemos. ¿En dónde estaría dentro de este momento que estamos viviendo de la cuarta transformación una guía para poder sacar adelante la educación de la nación mexicana, pluricultural y desigual? Se discute mucho, pero no hay respuestas, no hay propuestas, no hay líneas de acción práctica y directa para sacar adelante una nueva educación que se diferencie de la educación neoliberal. Y todos estamos de acuerdo en que urge un contraste y urge que saquemos adelante una formación que implique no solo la técnica y la investigación científica, sino que implique una tarea moral y una tarea humanizadora para atender problemas que son urgentes, como el caso que se ha mencionado de las mujeres, de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general en el país, en todos los segmentos que podamos encontrar. Ahora, yo tendría una pregunta que me parece fundamental. Es decir, ¿cómo vamos a jugar los filósofos en este problema de una falta de concepción de la educación para una etapa diferente al neoliberalismo? Es decir, ¿dónde estamos los filósofos? ¿Qué vínculos tiene, por ejemplo, la vida institucional y universitaria con una política educativa oficial? No veo ningún vínculo. Como se mencionaba, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales filósofos? Acercándose o rozando el poder que permita que sean escuchados para sacar adelante un fundamento de la educación que no sea esta educación que tanto se denosta dentro del periodo neoliberal, ¿no? Una educación pragmática, una educación por competencias, una educación dirigida por la OCDE y otros organismos internacionales, y incluso una educación que tiene como paradigma al país hegemónico que tenemos al norte. No hay vínculos dentro de las universidades, no hay vínculos dentro de los grupos intelectuales, y menos hay vínculos entre los grupos de intelectuales filósofos que permitan conectarse con el poder y tener cierta influencia para colocar a la filosofía como una filosofía incidente
y fundamentadora de una educación que estamos necesitando para cumplir con estos dictámenes de la Cuarta Transformación. Y como he dicho, tampoco en el poder existe una idea clara o mínimamente clara de lo que va a suceder en el futuro con la educación mexicana. Por tanto, creo que sin este asunto bien atendido de los vínculos entre intelectuales, entre filósofos y el poder desorientado acerca de lo que debe ser el fin de la educación en México, vamos a continuar con la problemática de una falta de ciudadanía que atienda las nuevas condiciones éticas, políticas y económicas desde un punto de vista humanista y moral. José Alfredo, ya vamos terminando. Bueno, entonces termino con una idea que mencionó Guillermo. ¿Cuál es el papel del intelectual en la tarea de una transformación? En este caso, de una transformación en una cuestión muy puntual, que es la educación que necesitamos. Hay posibilidades de que se ligue a una decisión influyente el intelectual en general y el filósofo en particular. No veo por dónde. No veo por dónde. Las discusiones van y vienen, pero las acciones están ausentes, digamos. ¿Quién sabe dónde están orbitando? Bueno, ahí termino. Y perdón por la... No. Por el trastabillar, que todavía ando así medio... No, al contrario, qué bueno que estás acá con nosotros. Bien, le damos la palabra a Gabriel. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Aureliano, Guillermo, y hola a todos y todas. Bien, yo voy a tratar de vincular lo que yo tenía, porque ya no tenemos suficiente tiempo, creo, con algo de lo que se ha dicho aquí, para vincularlo. Yo coincido primero en que es importante que nuestra asociación haya realizado, al menos en este caso, 2 coloquios, uno el de Aguascalientes y otro el de hoy, relacionado con lo que dice Memo, en lo que estoy muy de acuerdo, que es el tema de la reflexión, la filosofía del presente, porque la verdad es que lo que ha pasado en nuestras universidades es reflexionar sobre la filosofía del pasado o sobre la filosofía de los grandes autores y realmente se requiere un análisis de la situación. La situación por la cual la atravesamos en el país es como todo mundo sabe, bastante difícil y es necesario que nosotros, los que nos dedicamos al análisis de la situación, pues digamos algo. Y creo yo que hace falta que se fortalezca este espíritu. Tengo presente aquí un poco la idea de lo que hicieron la filosofía de los ilustrados, aunque no coincido con todo lo que dicen, que han dicho, y luego al final de mi exposición haré algunas puntualizaciones. En la ilustración, los filósofos lo que hicieron fue la crítica de la filosofía de la monarquía y la crítica y la construcción imaginaria de una nueva sociedad que fue importante, que orientó un poco. Claro, lo que ocurre es que aquí el problema es que los filósofos propusieron, pero los políticos dispusieron cosas que distorsionaron el ideal de la ilustración, en mi opinión. Por ejemplo, Montesquieu dijo muy prudentemente que era necesario distinguir entre el ejecutivo, el legislativo y judicial. Bueno, pues los políticos dijeron perfecto, pero aquí el ejecutivo es el que manda.
Entonces, o sea, una especie de continuidad de la monarquía. Lo que yo digo es que la función de filosofía es la función crítica y que es necesario que en México la gente de filosofía, junto con la ciencia, la gente de ciencia política y junto con los políticos que estén más intelectualizados, vamos, desarrollen una fundamentación de lo que sería una transformación de México. Porque a mí me parece que la transformación de México no está suficientemente consolidada. Y coincido también con Memo en el sentido de que una cosa es lo que se dice, lo cual fue una idea excelente y necesaria. Es decir, necesitamos una nueva transformación del país. Sin embargo, la estrategia política que se está llevando para allá no me queda clara que si va para ese lado o va para otro lado. Justamente por la relación, la diferencia entre lo teórico y lo práctico. Pero es necesario entonces que un grupo de filósofos, científicos, etcétera, fundamenten esa transformación. Pero esa transformación no podrá ser, yo pienso, la cuarta transformación, sino la quinta. Yo creo que no es posible que se piense en una cuarta transformación omitiendo la gran transformación que fue la transformación del mundo indígena en otro mundo, que es la colonia. La conquista y el análisis de la conquista y la colonia es la gran transformación de 300 años, que no solo es una gran transformación, sino que tiene consecuencias para la actualidad. Las consecuencias del complejo de inferioridad, las consecuencias de lo que se llama el trauma que nos une, las consecuencias de esta mala venida relación entre el pensamiento indígena y el pensamiento español, es decir, una subordinación inadecuada, la forma mediante la cual se hizo, que no era una objetum, efectivamente, como diría Hegel, sino más bien fue una fracture, ¿no? Entonces necesitamos considerar en una transformación del país la primera transformación, que es justamente la conquista y la colonia y sus consecuencias. Segundo, el segundo problema es que es necesario que se establezcan una serie de características de lo que debería ser los temas básicos de esta nueva transformación. Entonces yo pienso que hay una serie de temas que es necesario analizar y proponer. ¿Cuáles son estos temas? Superar toda esta educación basada en el complejo de inferioridad, superar, es decir, una nueva educación. Alfredo está hablando de que no se está desarrollando una alternativa a la educación neoliberal, sino que la educación neoliberal sigue y entonces no hay una nueva y es necesario esta nueva. Es decir, si vamos a generar una nueva transformación, ¿cuál es esta nueva educación? ¿En qué consiste? ¿Es una tecnocrática? ¿Es lo mismo? O por ejemplo, la profundización de la democracia, de la cual habló Eduardo. La democracia que tenemos es una democracia liberal y que un autor como Luis Villoro dice, bueno, frente a una democracia directa indígena, a una democracia republicana crítica, necesitamos encontrar una nueva solución al tema democracia. Y eso pues no está trabajándose. Luego, las propuestas sobre el ecosocialismo. Aquí hay el tema de en qué sentido tiene que haber una relación con el ecosocialismo. Es decir, o con una nueva ecología basada en desarrollo en análisis científico. Luego, yo en mi exposición que hice en el artículo que me publicaron de los ensayos filosóficos sobre la cuarta transformación, un interesante libro que hay que reflexionar sobre él, yo aquí propongo, me parece importante que se haya propuesto por parte de López Obrador una ética, pero ese código ética parece ser un código tradicional,
no el código de una ética para una nueva transformación. Y allí yo en este ensayo que he hecho menciono que por lo menos hay 2 o 3 problemas que, por cierto, haciendo un análisis muy específico de este código de ética, se pueden extraer ciertos defectos de la estrategia utilizada. Por ejemplo, no se habla nada de los efectos negativos en el caso de los desvalores que propicia el narcotráfico. Por ejemplo, el narcotráfico propicia una serie educa en una serie de desvalores. Allí no se hace nada, ninguna mención de eso. O, por ejemplo, también el capitalismo consumista o el consumismo como parte del capitalismo, pues también genera una desvalorización del ser humano y no se habla nada de esto. Y también se habla de ciertos conceptos como discriminación, pero no se dice por qué razones hay esa discriminación. Discriminación racial que es para explotación de los individuos, etcétera, etcétera. En mi artículo yo planteo aquí que es importante que se plantee una nueva ética, pero esa nueva ética tiene graves problemas. Pero existen problemas todavía más complejos sobre el desarrollo general de la sociedad. Por ejemplo, no se tiene que analizar la ideología del progreso. O sea, aquí hay una contradicción entre la política desarrollada por López Obrador y la política de los indígenas en lo que se llama el Tren Maya. Es decir, ahí hay una ideología del progreso presente que choca contra las concepciones que tienen los mismos pueblos indígenas. Entonces, ahí hay una contradicción que es necesario analizar a fondo. El otro problema es lo que podría ser los alcances o las necesidades de la crítica a la razón utópica, como lo que plantea Hinckelhammer u otros. También se necesita analizar el etnocentrismo, el eurocentrismo, ¿no? El tema de la relación hombre-naturaleza, que los científicos han puesto de manifiesto que la explotación de la naturaleza pues ha propiciado toda esta pandemia terrible que tenemos. Y los conocimientos de límites del desarrollo que se planteó desde hace tiempo. Y los temas de la globalización. Entonces, tenemos una serie de temas muy importantes que deberían de dar fundamento a lo que sería yo diría, quinta transformación. Y ese fundamento, pues tratar de que eso tiene digamos, los que deberían de hacerlo serían los filósofos, los científicos, los intelectuales críticos, los políticos, y buscar un perfil. Ahora, el problema es que la realización de esta nueva situación sería otro problema. ¿Por qué? Porque tenemos 36 años de neoliberalismo, 36 años de modificación de la Constitución, 36 años de modificación de la concepción del mundo y de la vida que se tenía. Y ahora se trata de hacer otra idea distinta. Entonces, ¿cuál es esta otra idea? Estamos en un momento para un joven, pues de desconcierto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a preparar para la globalización y por lo tanto inglés y computación son centrales? ¿O tenemos que hacer un nuevo país de otro tipo? ¿Qué país estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para una nueva sociedad? Entonces, para una nueva etapa. Entonces, lo que encontramos es que existen una serie de obstáculos de tipo teórico, porque necesitamos que la gente de filosofía nos reunamos más, analicemos más todo esto, profundicemos más en estas interrogantes del presente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, necesitamos también analizar las contradicciones que nos presenta la realidad, que justamente después de 36 años de neoliberalismo, en la cual, por ser dicho
entre paréntesis, el gobierno lo que hizo es tranquilizar a los profesores de tiempo completo, a los artistas de tiempo completo, a los artistas, tranquilizarlos y meterlos en su trabajo para que no se metan en la política. Tenemos aquí un problema concreto que nos afecta directamente. Es decir, aquí hay los intelectuales, los filósofos no quieren salir de su zona de confort. Y su zona de confort son las becas que los salvaron de la crisis que los demás estaban. Entonces las becas, las condiciones mejores de trabajo para los tiempos completos, no estoy hablando de los tiempos parciales, y por lo tanto entonces hay una resistencia. Por eso entiendo a José Alfredo, el pesimismo que tiene para creer que los filósofos van a a volcarse en un análisis más a fondo de esto. Entonces, tenemos muchas cosas que vencer. Creo yo que estamos en un buen momento en ese sentido, creo yo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha entrado en una crisis y ahora se requiere una solución a esa crisis. Y por lo tanto, creo que está en las manos de todos, de un diálogo colectivo entre la gente con nosotros para poder buscar una salida a esa situación. Si no encontramos una salida, va a haber un grave problema. Y ese grave problema sería una regresión muy grave. Entonces estamos en un momento justo en el cual podríamos nosotros proponer algo más fuerte, más importante, con mayor trascendencia, ¿sí? Para que quede ahí claro hacia dónde deberíamos de ir. Creo que es nuestra responsabilidad y creo que deberíamos de trabajar más en ello. Por eso felicito mucho a que se haya organizado este coloquio y ojalá y se organicen nuevos y más intensos para aclarar todo este conjunto de problemas que tenemos presentes. Bueno, este es básicamente. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Creo que se ha concretado realmente una agenda de problemas, ¿no? Y se han perfilado algunas vías para salir de ellos, pero bueno, creo que en general el diagnóstico es que estamos metidos en líos. Y bueno, por lo menos no está clausurada la posibilidad de salir de ellos. También esto está sobre la mesa. Se ha abarcado, yo creo que un espectro bastante amplio de cuestiones que hay que hacerle a la cuarta, que hay que hacer con la cuarta y a través de ella también, pero también a partir de nuestra condición de filósofos y de universitarios, que nos da ventajas, pero también nos da profundas desventajas. Entonces, bien, para seguir con la mecánica de esto, hay ya bastantes preguntas que vienen de Facebook. Bueno, son unas 4 o 5, pero a las que me gustaría darles paso, después de una brevísima, tenemos unos 25 minutos. Entonces, para una brevísima rediscusión entre los 5 participantes, para dar paso a las preguntas y que se vayan perfilando respuestas a las mismas. Algunas son comentarios, pero muchas son preguntas. Entonces, si quieren, en el orden en el que empezaron, les voy a pedir, eso sí, brevedad casi absoluta, para que podamos tener el espectro completo. Entonces, como empezamos, Pedro. Sí, gracias. Creo que podemos en un momento dado coincidir que hay que completar lo que ya se inició de diferentes formas, ¿no? Por otro lado, primero pensé en utilizar la palabra ser más agresivos, pero voy a utilizar una palabra más culta que es, tendremos que ser más vehementes en exigir
en entrar al debate y a contribuir a lo que falta. De forma concreta, estamos hablando de el señor cumple 3 años ahora en diciembre. Tanto la Cámara de Diputados y los senadores están en funciones desde inicios de septiembre. El legislativo ya se perfiló, entonces tendríamos que ver cómo colaboramos con eso, ¿no? Yo creo que ese punto que a mí me gusta cómo lo trata Plejánov, que es el papel del individuo en la historia. Creo que Andrés Manuel es una persona, dice Plejánov, que aquel individuo que tenga un profundo y amplio conocimiento de la psicología social puede, dice Plejánov, colaborar a incidir en el movimiento de la historia, ¿no? Hay veces, creo que tenemos que tener presente, no me queda claro a mí qué tenemos como presidente, ¿no? Si a Iguel Tlatuani, al cacique, o a la manera de Martín Luis Guzmán, si estaremos a la sombra del caudillo, o estamos ante el líder histórico, ¿no? Considerando que incluso lo que decía Eduardo, ¿no? Creo que estamos ya empezó, creo que empezó el día siguiente de la toma de posesión, la famosa danza de la sucesión, ¿no? Ya empiezan todos unos movimientos cortesanos, algunos codazos, salivazos, piquetes de ojo, de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que hay cosas muy delicadas, muy graves, lo decía la doctora Camarilla en uno de los comentarios, entre ellos el asunto de por qué no han vacunado a algunos y no les han reforzado la vacuna, a qué se debe, ¿no? Grave que personas cercanas al núcleo del poder, en lo que compete a la constitución moral y la guía ética, no tengan bien claro lo que es la diferencia entre ética, moral y civismo, ¿no? O sea que ya tenemos datos duros para decir, allí hubo una confusión, ¿no? Yo creo que mi punto de vista es buscar cómo presionar para que se nos tome en cuenta. Y creo que eso sería lo que tendríamos que hacer para, como ustedes dicen en la introducción, Aureliano y Guillermo, elaborar de una manera conjunta una agenda de trabajo que vaya encaminado a colaborar a que esto mejore. Creo que lo debemos de hacer. Y termino con lo siguiente. También tenemos que ser realistas. Apenas el señor lleva un poco menos de 3 años en el poder. Y cambiar en 2 años y 10 meses o 11 meses lo que se hizo en 36 y más, no es una cosa que se solucione en un ejercicio de 3 años. Gracias. Pedro. Guillermo, por favor. Creo que ha sido una conversación muy rica, ¿no? Si juntamos esta mesa con la que tuvimos, las 2 mesas que tuvimos en la mañana, me parece que nos vamos con muy buenos resultados, con muchas ideas para reflexionar. Aureliano, te toca ahora ser presidente de la Asociación Filosófica de México, vas a organizar el próximo congreso y ojalá que en el próximo congreso que tengamos dentro de 2 años, estaremos ya para entonces en momentos ya electorales, ¿no? Estará ya a la vista la elección presidencial. Bueno, pues que podamos volver a reflexionar sobre este asunto, ¿no? Para que le demos una continuidad al tema y ojalá que participen más colegas, ¿no? Que muchos más colegas puedan participar en esto. Yo creo que eso va a ser muy positivo, no solo para la comunidad filosófica mexicana, de la que ahora tú tendrás la responsabilidad de encabezar, sino también para el país, eso espero, ¿no? Yo sí sigo siendo optimista acerca del papel que puede tener la filosofía en México. Y bueno, pues me parece ya nada más para acabar que lo que hemos planteado aquí
es pues una necesidad de que la transformación mantenga un rumbo, ¿no? De que sea una realidad, que pase de las palabras a los hechos, y eso es una construcción que requiere inevitablemente la filosofía. Para ponerle una de estas frases así contundentes que tanto le gustan a algunos, la 4T será filosófica o no será. Muchas gracias. Gracias. Eduardo. Muchas gracias. Pues también rápidamente agradezco a las preguntas que comparten por acá. A la doctora Fanny, pues efectivamente con la palabra de crisis, de la democracia, crisis la tomé en un sentido muy sencillo, como situación crítica, es una situación grave, a eso me refería. Creo que justamente esta democracia hegemónica, dominante, liberal, capitalista, pues ese es su propio desarrollo y esas son las propias contradicciones que de suyo conlleva. Por eso me parece importante pues también tratar de ampliar los conceptos mismos que conlleva y las prácticas que posibilita o que acompaña. Y también señalar rápidamente un comentario que aquí nos pone muy amablemente Beto Pordormo. Él nos pregunta sobre el aspecto del socialismo. Me parece a la pregunta de que si consideras que haya una narrativa socialista como lo que hay en distintos espacios en nuestro país, creo que socialismo es un tema que dejas aquí pendiente porque es un tema que se tiene que analizar con mucha cautela, con mucha profundidad, pero sí creo que hay por lo menos posibilidades y el socialismo como un proyecto alternativo sigue siendo viable, me parece. Tenemos que tomar en cuenta lo económico. Me parece que hay que replantear los presupuestos y también las estrategias de acción. Creo que el socialismo tiene que volverse a analizar desde una perspectiva actual y termino señalando que esa perspectiva actual debería, en mi modo de entenderlo, tomando un concepto de Sousa Santos, desde la demodiversidad de prácticas, de pedagogías, y de formas de entender la relación, como bien decía el maestro Vargas, como por ejemplo el ecosocialismo, y también agregaría un aspecto más visto desde una demodiversidad. El aspecto económico y financiero creo que también tendría que empezarse a analizar con mayor detalle como posibilidad y como alternativa. Por lo demás, creo que sí, ahí la filosofía, mucha de la que se está cultivando en las aulas y dentro y fuera, está dando respuestas a algo de ello. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Eduardo. José Alfredo. Sí, gracias. Yo creo que la filosofía tiene una deuda pendiente con las vías de transformación que se relacionan con los hechos concretos. Cuando comencé con esta dolencia, me percaté de un hecho terrorífico, digamos. Lo primero que se me ofreció cuando se me detectó que tenía COVID fue una oferta hospitalaria. El primer médico que me revisó me dijo que si yo tenía seguro de gastos mayores. Me puso enfrente un catálogo de los hospitales a los que podía recurrir siempre y cuando tuviera un seguro de gastos mayores. Ahora, cuando se empezó a recetar el remedio, este catálogo, este stock de medicinal, contenía productos carísimos. Desde la oxigenación, que implicaba tanques de oxígeno de 7,500 pesos cada vez que se tuviera que recargar, hasta estos respiradores chinos que podían salvar la situación medianamente y que se alquilaban por un tiempo determinado.
Digo que fue terrorífico porque las personas que no tienen recursos suficientes para conseguir lo básico, lo elemental para esta sobrevivencia, son la mayoría. Tienen que parar en hospitales públicos con todas las consecuencias que ya sabemos. Y si no hay sitio, porque la infraestructura sanitaria es deficiente, entonces es inevitable el desenlace que sigue observándose, que sigue manteniéndose. Ahí hay un tema muy importante para la bioética, por ejemplo. Creo yo que la parte de la discusión filosófica sobre estos fenómenos que son lacerantes y están aquí, están presentes, ha trabajado con suficiencia la problemática. Se está discutiendo. Hay un debate importante y se comienza con simposios como el que estamos nosotros siendo invitados, que van a continuar. Pero mi comentario tiene que ver con una posición que me parece proviene del epicureísmo. Toda la física, toda la epistemología, toda la lógica tenían que sustentar para Epicuro la ética. Es decir, una acción filosófica en el mundo. Él era eudemonista, ¿verdad? Para la felicidad del individuo. Pero había una práctica. Nosotros creo que nos hemos quedado en la discusión abstracta de la epistemología, de la lógica, de la bioética, de la metafísica. Pero los filósofos hemos abandonado lo que es el espíritu epicureísta. Todo esto tendría que desembocar en una ética que también quiere arropar la cuarta transformación, pero que si los filósofos no entramos en un carril que nos permita inmiscuirnos en los hechos, la filosofía será huera, la filosofía será un trabajo que describe un directorio de problemas, pero nunca un directorio de soluciones. Es probable que en esta etapa de la cuarta transformación, los filósofos tengamos una oportunidad para ser escuchados y no reprimidos. Necesitamos organizarnos. Yo creo, bueno, Aureliano, Memo acaba de mencionar que tú vas a ser el próximo presidente, enhorabuena. Me parece que es la mejor elección para la siguiente gestión de la asociación. Como grupo de filósofos a nivel nacional, tal vez se debería explorar esta vía. Pasar de la parte especulativa a la parte práctica que socialmente estamos necesitando de parte de la filosofía. Ojalá haya una vertiente en la asociación filosófica que explore, que cultive esta línea filosófica y socialmente necesaria, pero abandonada por los mismos filósofos. Gracias. Gracias, José Alfredo. Antes de darle la palabra a Gabriel, Toño Matos de Tlaxcala nos hace una pregunta que acabas de responder, ¿sí? Es decir, la voy a leer para que, y se agradecieron las intervenciones muy esclarecedoras, pero abren más problemas que son visibles en el país. Una agenda amplia de discusión y participación. La pregunta es esta: las filosofías, las filósofas y los filósofos tendrán ahora que ser no la vanguardia, sino más bien la retaguardia.
¿Cuál sería esta forma de participación en los asuntos públicos como filósofos y ciudadanos en esta cuarta? Creo que creo que la respuesta que has dado es, encaja plenamente con la pregunta de Toño. Yo completaría, ni a la vanguardia ni a la retaguardia, sino abajo de la canasta, ¿sí? Es decir, donde están los trancazos, ¿no? Pero bueno, Gabriel, no quiero quitarte tiempo. Sí, no, bueno, yo creo que es muy importante lo que ha pasado. Es decir, hemos vivido 36 años en los cuales el gobierno, al desarrollar la política neoliberal, que jamás la llamó por su nombre, por cierto, sino que la disfrazó con un liberalismo social o lo que sea, eh, es decir, esta política que prometió que nuestro país iba a ir al primer mundo, pero que además implicó la ruptura de la democracia que venía desarrollándose previamente, y además que partió de una derrumbe de la economía con López Portillo. Es decir, lo que ha pasado durante estos 36 años ha sido una crisis y una enorme desigualdad entre riqueza y pobreza, como sabemos. Y entonces el filósofo no puede quedar, digamos, ausente de análisis y de propuestas, no solo de, como se decía, de plantear interrogantes, sino también de plantear soluciones al respecto. Y por ello yo planteo que es necesario que la filosofía se una también a las ciencias sociales, para que haya, y las ciencias naturales, para que haya una propuesta, haya propuestas sobre cómo salir de la situación. Y en ese sentido, pues yo sí diría que el filósofo no puede estar en la retaguardia. En la retaguardia ha estado, y no solo en retaguardia, sino muy tranquilo en sus cubículos. Lo que requeremos es que se escuche la voz reflexiva y crítica de la filosofía, no una voz que esté adherida a las situaciones políticas momentáneas, ¿no? Sino que participe de ese proceso. Ahora, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que López Obrador esté haciendo para frenar al neoliberalismo y para buscar soluciones. Pero me parece que hace mucha falta una propuesta más fundamentada y además menos solitaria, porque Memo ha dicho algo que es una verdad eh, muy clara. O sea, aquí parece que solo una persona es la que dice cómo, dónde y hacia dónde vamos a ir. Y la verdad es que se requiere una mayor democracia en ese sentido. Se necesita que las decisiones sean colectivas, que haya más movimientos sociales, que haya más organizaciones, que haya más influencia de estas. Y necesitamos hacer valer la voz de la filosofía en el espacio público. En este momento, la voz de la filosofía en el espacio público creo yo que es inexistente. O sea, no nos escuchan, no nos oyen, y cuando hablemos lo que sea, todo esto que hemos hablado no se va a proyectar en el espacio público, sino se va solo a quedar aquí con una implosión. O sea, estamos hablando de una situación, pero esta situación no va a difundirse en la prensa, en el radio, en la televisión, en internet, etcétera. Y entonces nosotros tenemos la obligación de, de difundirla y de hacerla llegar y de escuchar las opiniones de los demás para que colectivamente logremos respuestas a una situación que nos preocupa mucho, el destino de nuestro país y el destino de nuestros jóvenes que están, yo creo, pues yo diría, en una situación muy crítica, muy crítica. Yo los veo, salvo los que ya tienen ciertas condiciones económicas y pueden salvarla, las demás, quién sabe. Entonces, tenemos una obligación moral, vamos a decir, e intelectual de proponer cosas. Muy bien.
A ver, Pedro, brevísimo, porque Sí. nos apuran. Nada más, no sé si ya esté la propuesta en curso, pero elaborar un pronunciamiento en el cual le exijamos, o le solicitemos, como ustedes quieran decir, utilizar el termo, al señor presidente de la República y a algunos aliados naturales de la filosofía. Creo que Vasconcelos en el evento habló muy bien de la filosofía. La verdad también, Beatriz Gutiérrez Müller más de una vez ha hablado muy bien de la filosofía y tiene contacto directo con la filosofía. Entonces, aliarnos con los aliados naturales y un pronunciamiento directo, con carta abierta, si se puede, al señor presidente de la República. Gracias. Bien, me anuncia Jesús que tenemos algunos minutos de gracia. Pero bueno, esto último que acabas de decir, Pedro, realmente no lo sé, pero inmediatamente me voy a poner en contacto con Xóchitl para ver si se está trabajando en esto, porque es ya tradicional que al final de cada congreso haya un pronunciamiento. Este congreso está muy comprometido con la cuestión humanística, ética, etcétera, pues que haya un pronunciamiento de esta naturaleza. Inmediatamente voy a transmitir tu idea, si es que no se está manejando por ahí. Yo supongo que se estará trabajando, pero realmente no estoy al tanto, ¿no? José Alfredo y Guillermo. Bueno, nada más, yo recibí una llamada de la Academia de Filosofía de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Y están a punto de desaparecer la Academia de Filosofía en pleno, porque las autoridades de la Escuela Superior de Economía les indican que ya son otros tiempos y que ya no sirve para los fines por los que se creó esa Academia de Filosofía con materias como epistemología. Y también sé que en la unidad Cuautepec de la UACM se eliminó la carrera de filosofía en el turno vespertino. E igualmente, ya no supimos qué pasó, pero estaban por suprimir materias de filosofía en el bachillerato de la Universidad Nicolaita. Es decir, hay un ambiente antifilosófico que continúa, ¿no? Antihumanístico, y es discreto, es discrecional. O sea, aquí y allá se van dando las noticias en forma homeopática, pues. Pero es efectiva la desaparición de la filosofía por una concepción de su inutilidad dentro de la educación mexicana y global. Y termino diciendo, bueno, ¿cómo podemos solidarizarnos, hacer un grupo que tenga cierta fuerza para oponerse a estas medidas que no cesan y que creo que no van a terminar ahí? Va a continuar. O sea, los filósofos tenemos que defender, pues, nuestro propio ambiente, nuestra propia fuente de trabajo y nuestra profesión y vocación filosófica. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bien, Guillermo. Sí, Aureliano, yo te quería proponer a nombre mío, pero yo creo que también de todos mis compañeros, que si se arma una comisión para redactar la declaratoria final o algo así del Congreso, que estuviera Gabriel Vargas en esa comisión para que él pues llevara ahí, ¿no?, la voz de nosotros, de nuestra preocupación acerca de cómo la filosofía pues está perdiendo terreno, como señalaba ahora José Alfredo, y de la necesidad de pedirle, ¿no?, al gobierno, al federal y a los gobiernos locales que presten atención a la filosofía en todos los niveles, ¿no? Por favor.
Muy bien, se comunicará el asunto. Está también Eduardo, que afortunadamente también participa en el Bueno, eso. consejo directivo, pero me parece bien. Y vamos, Gabriel es una institución y es muy, él solito es una institución y vamos, sería muy positivo su participación en esto. Bien, con esta noticia triste de la agresión, pero a la vez pues, con el optimismo de que discusiones de esta naturaleza que teníamos casi 2 años que no se daban, con esta amplitud, con esta magnitud, la gente que ha seguido el Congreso en Facebook es masiva, déjenme decirles, o sea, no tengo el dato actualmente al momento, pero por lo menos los 3 primeros días hubo más de 30,000 visitas. O sea, para que nos vayamos también, no sé si tengas, Eduardo, tú el dato, pero el conjunto de las mesas sumaron alrededor de 30,000 visitas. Creo que no estamos tan solos, pues, ¿sí? Que esta nota pesimista de la agresión, pues se compensa con esta audiencia, por lo menos. Ahora, es una audiencia, en efecto, hay una de salidas. Si está ahí es porque está buscando salidas, porque está buscando respuestas también. Entonces, bueno, pues es nuestra obligación, en todo caso, dárselas, ¿no? Les agradezco de veras realmente a todos. Hay un último comentario de Ernesto. El ambiente antihumanístico, producto de una concepción instrumental y tecnocrática, sigue amenazando a las ciencias sociales y a la educación superior. Estamos completamente de acuerdo. Pero en fin, con esta perspectiva pesimista optimista, pues les agradezco de veras a ustedes su participación. Creo que ha sido muy, muy rica la discusión que ha tenido en general el coloquio sobre la cuarta y algunas otras que se han llevado a cabo en el Congreso. Y bueno, con esto cerramos el simposio sobre la cuarta. El Congreso sigue todavía mañana, pero bueno, se agradece realmente su participación. Le dejamos la sala a Jesús en tiempo y forma. Muchas gracias.